Aló. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago García, soy el presidente del Grupo Mutual en Colombia y es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes esta mañana acompañándonos con este conversatorio, un conversatorio donde vamos a estar tocando tema de economía, actualidad económica y algunos de los temas que están influyendo de forma más importante el desempeño de las inversiones. Para eso nos acompaña un panel de primer nivel. Creo que no necesito presentación, pero rápidamente pues está Alberto Bernal, quien es muy cercano a la casa All Mutual. Hoy es el economista y estratega de XP Securities, una compañía brasilera, ¿no? de inversiones y asesores de inversiones muy importante. También escribe de forma recurrente en La República, lo hemos visto en CNN, lo hemos visto en Dinero y es profesor de la Universidad de Miami y vive donde vive hoy. Nos acompaña también Andrés Pardo, quien es el director ejecutivo de investigaciones de Corfi Colombiana, que es el brazo de inversión del Grupo Aval. Y también va a estar dándonos sus perspectivas sobre la economía global y la economía colombiana. Y está Catalina Tobón. Catalina Tobón es nuestra directora de investigaciones económicas aquí en All Mutual y es la persona que provee toda la investigación y está a cargo también del equipo que determina la estrategia de asignación de activos de los diferentes portafolios que administramos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Hay varias personas oyéndonos al mismo tiempo vía Webex y pues demos inicio a este foro que va a moderar Catalina. Gracias, Santiago. Bueno, pues muchas gracias a todos también. Quiero reiterar, digamos, el agradecimiento por acompañarnos. Para nosotros estos espacios son bien interesantes y pues a nuestros conferencistas que son excelentes y pues nada, al grano. Vamos a hablar un poco pues de lo que más nos preocupa en este momento. En América Latina estamos en una coyuntura electoral pues que ya se vienen las elecciones en Colombia, se vienen las elecciones en México y pues nada, pues quiero preguntarles cómo ven en este contexto latinoamericano las elecciones. Primero tal vez hablar de México para ir ambientándonos y cuáles son los riesgos que se vienen en esta coyuntura y bueno, y concluir un poco bajo todo este escenario, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿En qué activos invertirían ustedes en México y en Colombia? Y pues no sé, el que quiera empezar, ¿quién se lanza al ruedo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Cata, Alberto, gracias por venir desde Estados Unidos y muchas gracias a Old Mutual por la invitación. No, pues obviamente el tema electoral pues es uno de los temas importantes en América Latina para los próximos meses. Y claramente uno de los focos de atención pues eran más que todo Colombia y México, sobre todo porque pues hay una cosa que ustedes han visto que en los últimos 10, 15 años o lo que sea, América Latina se había ido un poco como a la izquierda. Sin embargo, eso en los últimos años venía cambiando y muchos de los gobiernos que eran de izquierda se han movido un poquito más a la derecha y eso le había comenzado a retornar un poquito la tranquilidad a los inversionistas. Yo no estoy diciendo acá necesariamente que la derecha o la izquierda sea mejor, pero digamos que la percepción que tienen los mercados sobre la izquierda y la derecha, pues normalmente los mercados tienden a gustarle más los temas más hacia la derecha, porque lo ven mucho más promercado, mucho más favorable para el comportamiento de los activos financieros. Pero en Colombia y en México pues está pasando una cosa un poco curiosa y es que los que estaban en el poder, como no eran de izquierda, la mayoría de los países estaban en gobiernos que eran de centro-izquierda, pero con la situación económica de América Latina que se deterioró en los últimos años, especialmente con la caída de los precios de las materias primas, comienza el descontento con los gobernantes de turno y los gobernantes de turno en ese momento pues eran de izquierda en muchos de los países de la región y por eso es que en alguna medida comienzan a moverse a la derecha. En Colombia y en México pasa un poco lo contrario porque el gobernante de turno
que le toca la caída de los precios de las materias primas, pues es un gobernante más de derecha, y entonces comienza a ganar terreno el del otro lado, que es el de izquierda precisamente, y entonces eso es un poco lo que ha venido pasando en ambos países. En México, pues claramente, pues Alberto sabe más del tema, entonces ahorita él nos comentará más sobre México, pero pues en México es casi un hecho que Andrés Manuel López Obrador va a quedar de presidente, y eso ha generado pues muchas preocupaciones en los mercados financieros. Pues ustedes han visto cómo el peso mexicano se ha movido bastante y ha tenido mucha volatilidad, incluso pues hay mucha gente que está un poco preocupada de lo que se viene para los próximos meses, un poco porque pues hay mucha incertidumbre efectivamente de cuáles van a ser las políticas de AMLO en México, aunque como ahora ya está casi que seguro va a ganar, se está volviendo un poquito más pragmático en lo que parece que va a ser su eventual gobierno, y de tratar de no generar demasiado pánico en los mercados financieros. En el caso de Colombia, digamos que pues, lo hemos notado, o sea, digamos, parece que a juzgar por las encuestas, pues, no parece ser el caso que la izquierda vaya a ganar, pero claramente hay un aumento muy significativo de la intención de voto por el lado de la izquierda, y no necesariamente es por la izquierda, es más por el descontento que hay por la política tradicional, ¿sí? que lo hemos visto en el mundo entero, con las elecciones en Estados Unidos, con las elecciones en el Reino Unido, con el Brexit, y eso pues le está dando mucho pie para que pues, aquí en particular pues Gustavo Petro ha ganado una gran cantidad de adeptos, y la intención de voto por Petro pues es extremadamente alta. Pues, o sea, digamos que si termina siendo un 30% en la primera vuelta, que es lo que indican las encuestas, pues eso sería la votación más alta que la izquierda tendría en Colombia para un candidato presidencial. Y bueno, falta un mes y medio, pues uno no se sabe bien qué puede pasar, digamos que como digo, yo creo que no va a terminar siendo el caso, pero claramente hay un movimiento hacia ese lado, y tal vez una preocupación que uno tendría en los mercados financieros, en el caso específico de Colombia, es pues obviamente lo que va a pasar ahorita en las elecciones, pero también pensando en lo que viene para los próximos 4 años, porque claro, esto está agarrando a Colombia en un momento de bajo crecimiento, y dependiendo mucho de algunos temas que surgen en los siguientes 4 años, de la necesidad de hacer unas reformas estructurales que generen un mayor crecimiento económico en este país, con las enormes dificultades fiscales que tiene Colombia, que toca hacer un apretón fiscal importante en los próximos años y que puede restringir el crecimiento económico. Puede ser que en 4 años la economía colombiana de pronto todavía esté creciendo bastante bajo, y si en este momento un candidato como Petro tiene 30%, pues dentro de 4 años de pronto puede tener mucha más intención de voto, y entonces una preocupación para un inversionista internacional que le preocupa ese cambio abrupto a la izquierda, de pronto se vuelve un tema de mediano plazo. Y bueno, pues aprovechando… Démosle aquí la palabra a Alberto para que nos hable también de México y su opinión sobre Colombia. Cata, mil gracias por la invitación. Santiago, mil gracias por las palabras. Para mí un placer estar con ustedes aquí en el auditorio de Old Mutual. Creo que no nos veíamos hace como 4 años, entonces es una gran cosa estar acá de vuelta. Bueno, comencemos por la fácil, México. Esa es la fácil. Yo creo que hay 2 razones por las cuales es bien probable que gane López Obrador. La primera, porque el jefe de debate de Andrés Manuel López Obrador se llama Donald Trump, y el hombre hizo todo lo que pudiera hacer para lograr que López Obrador sea el presidente de México. Porque cuando uno insulta a un país como insultó Trump a México, y uno recibe una reacción de un tipo, porque yo considero que Peña Nieto es un estatista, es un político, es un líder normal, un líder formado como se formaban los líderes antes, que básicamente dicen uno nunca reacciona cuando está tan bravo, uno tiene que bajarle el decibel a la confrontación, o sea que mejor todo a través de diplomacia, etcétera. Entonces eso funciona muy bien en el mundo anterior a las redes sociales y al mundo como pues el que estamos viviendo en este momento, pero funciona muy mal en una confrontación contra un tipo como Donald Trump. Porque Trump
es una de esas personas que tienen la capacidad de decir que Estados Unidos tiene 93 millones de desempleados, que lo dijo y por eso es que ganó. Para llegar a 93 millones de desempleados en Estados Unidos uno tiene que contar a las personas que tienen 99 años y a los bebés de 6 meses. Pues sí, el bebé de 6 meses está desempleado, pero pues lo vamos a contabilizar en los datos de desempleo, pues. Y la gente me decía, sí, qué horror, pésimo Estados Unidos está en la peor situación porque tiene 93 millones de desempleados. Entonces, bajo ese escenario, un tipo como López Obrador es perfecto. ¿Qué propone López Obrador? Es que la verdad es divino. El otro día dijo en el debate que la forma de pacificar a México era haciendo una amnistía general y que para lograr la amnistía general, entonces que él iba a lograr que el Papa Francisco fuera a Sinaloa y se sentara a hablar con los jefes del cartel de Sinaloa para que todos nos entendamos y nos queramos y nos abracemos y la paz y el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el discurso de López Obrador. Y desafortunadamente en este mundo, y lo vemos en Colombia también, ese discurso le encanta a una parte muy grande de la población. O sea, yo siento que 2018, 2019 es muy parecido a 1969, 1970, 1971, donde todo es paz y amor y podemos llevárnoslas bien, etcétera, etcétera, hasta que obviamente cambia la cuestión. Entonces creo que el hecho de que gane López Obrador para mí o sea, tiene que pasar algo extremadamente raro para que no gane López Obrador. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante esto para el mercado? Porque si gana López Obrador, el peso mexicano no se va a 16.50. Cuando uno hace cualquier regresión de México contra Chile, que es como que uno tiene que hacer esa comparación porque son los créditos mejor calificados de Latinoamérica, el peso mexicano debería estar en 16.50. Entonces, si llegara a ganar por alguna razón Anaya, que es Duque en México, el peso sería 16.50 y las acciones volarían. Pero sinceramente creo que no va a pasar. Ahora, la buena noticia es que México sí es un país de instituciones y además López Obrador no va a ganar con el 50% del voto, si gana por ahí con el 42% del voto, lo que quiere decir que su mandato va a ser relativamente menos fuerte a lo que sería un mandato de un país donde hay segunda vuelta. En México no hay segunda vuelta. Entonces, si eso llega a suceder, López Obrador va a tener que negociar con el Congreso. Y si negocia con el Congreso, entonces podríamos tener en el buen escenario algo parecido a lo que tuvimos con Lula da Silva en el 2002. Ojalá, ese sería el mejor escenario posible para poder evitar que México tome una decisión de política similar, digamos, a la que tomó Bolivia o la que tomó Ecuador. Y yo me atrevería a decir que ese es el escenario más probable. Y en materia de renta fija, ¿cómo ves, digamos, la reacción de los bonos mexicanos? En términos de renta fija, yo creo que si gana López Obrador, yo creo que como lo debería jugar uno, es a través de renta fija local. No en acciones y no en bonos en dólares norteamericanos. ¿Por qué? Porque la apuesta sí debe ser porque es lo lógico y hay que asumir que López Obrador va a tener alrededor a alguien que le diga las cosas, lo lógico debería ser, Cata, que si le dijeran, vea, señor López Obrador, usted si sigue con esa retórica tan agresiva contra los industriales, contra los mercados, etcétera, etcétera, la verdad es que México no puede vivir sin los mercados internacionales, porque el 65% de la deuda local de México está en manos de extranjeros. Entonces, en cierta forma, o nos sentamos a hablar con el extranjero y nos damos las manos y decimos, pensamos diferente, pero démonos pasito, o entramos en una confrontación y incendiamos el país. Y si incendiamos el país, pues la verdad López Obrador o gana y básicamente es una revolución bolivariana en México, o pierde y López Obrador pasa a ser uno de los peores presidentes de la historia de México.
Perfecto. Y aprovechemos, Andrés, cuéntanos un poco de los activos en Colombia. Ya pasemos, digamos, bajo ese escenario, digamos, base que tú tienes, ¿cuáles serían aquellos activos, pues, digamos, que podrían verse influenciados por una coyuntura electoral y qué te gustaría, qué recomiendas invertir? Bueno, antes de eso quería terminar con lo de México, porque yo estoy de acuerdo con Alberto en que uno tiene que, el view que hay que tomar en México es a través de renta fija, y además en renta fija, lo bueno de la deuda local mexicana en particular, es que asumiendo que sea el escenario más factible que menciona Alberto, ahí el tema es que a los bonos mexicanos les puede pasar un poco lo que le pasó a los bonos colombianos en los últimos 2, 3 años, y es que como el Banco Central tuvo que subir mucho las tasas de interés, aquí en Colombia acuérdense que el Banco de la República tuvo que subir las tasas de interés hasta 7,75, en México están más o menos en ese mismo nivel por estos momentos, pero la inflación ya está cayendo muy fuertemente. Y lo más factible es que el Banco Central de México, tal vez a finales de este año, comienzo del próximo año, tenga que comenzar a bajar las tasas de interés bastante, y eso le va a dar un apoyo muy importante a las tasas de interés de los bonos mexicanos para que caigan significativamente, y eso compensa en una gran proporción, creo yo, la prima de riesgo crediticio que de pronto se genera por el hecho de que López Obrador sea presidente. En el caso colombiano, a ver, el tema con la renta fija, pues yo sigo siendo optimista con la renta fija en Colombia. Lo que pasa es que el espacio de ganancia que tenían los TES en Colombia, pues la verdad es que ya prácticamente se agotó. O sea, ahorita ya puede que caigan un poquito más, y nosotros sí estamos esperando unas leves reducciones adicionales en las tasas de interés de los bonos locales colombianos, pero la verdad ya es más como las últimas colitas que quedan de la reducción de tasas de interés. O sea, nosotros sí estábamos esperando, sobre todo desde comienzo del año, y sobre todo cuando se subieron ahorita recientemente los bonos del 24 a niveles de 6,40, nosotros sí estábamos esperando que se bajaran a niveles de 5,75, llegaron a 5,80, entonces casi que estuvieron ahí, pero pues ya la verdad es que ese espacio está bastante agotado. Ahora, un tema que nosotros siempre teníamos desde el comienzo del año es que sí creíamos que iba a haber volatilidad por esta época electoral, y a mí no me extrañaría, a ver, si nos paramos en marzo 11, cuando son las elecciones legislativas, y las semanas posteriores, dos semanas después cuando salen las primeras encuestas, la verdad es que en ese momento, pues claro, Duque se pega una disparada impresionante y todo pareciera indicar que efectivamente va a ganar, pero pues ustedes han visto cómo han salido las encuestas recientemente, y esa diferencia se ha venido acortando bastante, la verdad, y esto es en cuestión de semanas, ¿no? Entonces, o sea, pónganse a pensar que falta todavía unas cuantas semanas para la primera vuelta. Yo creo que es poco probable que esto se define en primera vuelta, lo cual quiere decir que las elecciones se van a decidir en un mes y medio, realmente en junio. Entonces, en un mes y medio pueden pasar muchas cosas, y la verdad es que como los dos candidatos además que están liderando son el de la extrema izquierda y el de pues bastante más a la derecha que el centro, ahí hay un tema de enfrentamiento importante en donde a mí me preocupa mucho que vuelvan a salir cualquier escándalo, cualquier cosa en la mitad del camino que le pueda poner un toque de extrema incertidumbre a qué puede pasar. Un poco como, imagínense lo que pasó hace 4 años con lo del hacker, por ejemplo, algo de ese estilo. Pues uno no sabe, o sea, muchas dudas sobre lo que pueda pasar. Entonces yo sí creo que puede haber mucha volatilidad menos de lo que creí que iba a haber al comienzo del año, porque la verdad es que en este momento el panorama electoral en Colombia está un poco más tranquilo de lo que parecía ser a comienzos del año, pero si llegara a haber una volatilidad importante, para nosotros la recomendación que hemos hecho, digamos para los clientes con los que nosotros hablamos normalmente, es que lo vemos como una oportunidad interesante de entrar a los mercados colombianos y tomar una posición larga, porque sí creemos que en últimas la decisión final, el resultado final va a ser favorable para los mercados financieros. Ahora… Discúlpame, y yo aprovecho y pues tal vez para pasarle la palabra ahorita a Alberto, digamos en materia de acciones colombianas, un poco el mensaje primario es, bueno, va a haber volatilidad y seguramente esa volatilidad va
a traer oportunidades. ¿Cómo ven el panorama en renta variable? Sí, eso es lo que quería terminar. Antes de pasarle el micrófono a Alberto, a ver, claro, viene el tema de volatilidad, etcétera, etcétera, pero ya una vez pasado esto, entonces ahora yo creo que la renta variable ya se comienza a enfocar un poco en los próximos, por lo menos los próximos 4 años. Y ahí es donde uno lo que tiene que ver es dónde están las oportunidades a nivel sectorial en Colombia en los próximos años. Entonces, ¿qué cosas a nosotros nos parece que son interesantes y que se pueden ver desde un punto de vista de renta variable? Uno, el tema de la dinámica del consumo de los hogares. O sea, para nosotros, Colombia es un país que tiene América Latina en general, pero Colombia es un país que tiene un potencial en el lado del consumo privado que es muy importante, y eso se puede ver reflejado precisamente en los resultados de las empresas que son del sector de retail, por ejemplo. Y ahí es porque nosotros, digamos, en Colombia estamos en unos niveles que todavía son muy bajos comparados con la región, y lo que tenemos para mejorar es enorme. Y además, dada la urgencia importante que hay por mejorar en algunos temas que además le pueden pegar de forma directa al consumo privado, creo que ahí hay un potencial importante para mejorar. ¿A qué me refiero con eso? Colombia es uno de los países, o el país de América Latina con las tasas de desempleo más altas y también las tasas de informalidad más altas. Pero yo creo que esto se ha diagnosticado muchísimo y ya tenemos algunos resultados, y en particular, por ejemplo, la reforma que se hizo en el 2012, de cosas que se pueden hacer para mejorar la formalización del empleo en Colombia. Y yo creo que eso es una de las cosas, uno de los primeros temas en los que se va a enfocar el siguiente gobierno, que además puede dar unos resultados relativamente tempranos, porque es importante que en los próximos 4 años haya resultados tempranos de las reformas estructurales que se tienen que hacer. Y yo creo que en ese frente el consumo privado y lo que se ve reflejado, por ejemplo, de nuevo, retail, por ejemplo, se va a ver beneficiado. Lo que tiene que ver con infraestructura, yo creo que todo este tema de los programas de construcción de carreteras, el plan intermodal de transporte, que pues esto no es un tema solamente de los próximos poquitos años, sino de los próximos varios quinquenios. Ahí hay un potencial enorme. Cuando uno habla con los inversionistas internacionales, claramente hay un enorme interés por ese tema. Ahorita pues obviamente había bajado un poco por las preocupaciones que había, en parte por el tema electoral, pero yo creo que en ese frente lo que tiene que ver con sectores que están relacionados con infraestructura, como tiene que ver con cemento, como tiene que ver con concesionar, pues, empresas que están relacionadas con concesionarios de carreteras, creo que ahí hay un potencial importante de buen comportamiento, pensando en una inversión un poquito más de mediano plazo, no para hacerse rico pues en cuestión de 3 meses, ¿no? Un par de puntos importantes. En XP hacemos una reunión en Washington, que siempre es con el Fondo Monetario Internacional, la hacemos en abril y en octubre. Y yo diría que esta reunión que hicimos en Washington, en la que estuvo Cárdenas y estuvo Hernando Vargas, del Banco Central, es la reunión más atendida que hemos tenido sobre algo de Colombia en los últimos 4 años en Nueva York. Perdón, esta vez fue en Washington. Y a Duque yo lo tuve en una reunión con inversionistas en marzo 24 en Nueva York, y estaban los 40 fondos más importantes de Estados Unidos oyendo a Duque. A Petro le escribí por Twitter que si quería ir a hablar, pero el hombre no me quiso contestar, entonces no hubo oportunidad de que fuera a la reunión. Pero lo que sí puedo decirte, Cata, es que hay un cambio importante de actitud del inversionista internacional con el trade de Colombia. Yo diría que por una razón muy específica, que es que las acciones en este país sí están muy baratas. En cualquier forma, como quiera mirarlo a uno desde el punto de vista de valoración, precio-utilidad, cómo se han comportado en los últimos años, etcétera, y haces la comparación contra Perú, contra Chile, contra Brasil, etcétera, cualquier gráfica que tú quieras hacer, se ve muy barato. Entonces, lo que yo estoy viendo es un interés muy importante, y estoy teniendo una cantidad de teleconferencias, cantidad de reuniones, cantidad de emails, etcétera, con inversionistas que están dedicados a la región, mirando oportunidades, y siempre la pregunta es la misma. Siempre me hacen, Alberto, ¿dónde está la carnita?
La pregunta es, ¿está en el peso colombiano? ¿Está en los TEDs? ¿Está en los bonos en dólares? ¿O está en equities? ¿Está en acciones? Y yo pienso que el consenso, yo creo que Pardo está de acuerdo conmigo, es que en TEDs no hay demasiado. O sea, la verdad, los TEDs colombianos tan debajo de México ya no se ven tan atractivos. En las tasas internacionales, pues podría 10, 15 puntos básicos más en caso de que efectivamente gane Duque, pero en acciones sí podría haber una disparada muy importante por dos razones, Cata. Porque yo sí estoy completamente convencido de que la inversión privada en este país está muy acotada en este momento por la incertidumbre política. Eso estoy completamente convencido. Si hay gente que está entrando acá con inversiones extranjeros que están jugándole más a la lógica del votante colombiano de no ir a elegir a Gustavo Petro. Porque hablemos en plata blanca, o sea, Andrés Manuel López Obrador es Milton Friedman comparado con Gustavo Petro. Es así. O sea, Petro es un tipo muy ideológico. Yo no creo que Petro sea un tipo pragmático, como si puede ser López Obrador. Entonces, en el caso de que gane Petro en este país, yo creo que la situación se podría poner bastante complicada desde el punto de vista de mercados. Ahora, la matemática, yo le he hecho todos los ejercicios posibles a esto. O sea, sinceramente, para que gane Petro en este país tiene que pasar algo demasiado extraño. Demasiado. Porque no dan los números. O sea, súmale los que sea, súmale el 90% de los votos de Fajardo, toma el 100% de los votos de la calle, etcétera. Tendrías que tener básicamente toda la gente que está votando por todos los indecisos y todos los que están por Vargas Lleras, irse con Petro para que ganara en segunda vuelta. Entonces yo creo que eso es bastante poco probable. Y además hay mucha gente que me dice, esto es igual que el plebiscito. Puede ser parecido al plebiscito, pero hay una diferencia. Yo conozco muchísimas personas que votaron por el sí, que bajo ninguna circunstancia votarían por Petro. Bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que eso se va a mantener. Entonces, por más que un votante odie a Uribe, así visceralmente lo odie, y lo pongan a escoger entre tener al presidente Petro o votar a favor del candidato que es cercano a Uribe, yo pienso que votan por el candidato cercano a Uribe. Y yo estoy convencido que el internacional está viendo eso. No quiere decir que no vaya a haber volatilidad, porque sí va a haber volatilidad. O sea, mañana de golpe el candidato Petro dice, ya no es solo aguacate, sino mandarinas, en vez de petróleo. Entonces vamos a sembrar 50.000 hectáreas de mandarinas y vamos a darle empleo a 5 millones de personas mandarinas y nos vamos a volver pues el país más grande productor del mundo de mandarinas y ya no tenemos que pensar en petróleo y vamos a traer a Google acá y vamos a traer a Facebook y vamos a ponerle impuestos del 80% a Facebook, pero igual como Facebook son tan queridos, ellos van a venir acá a darnos empleo. Y estoy seguro que Petro sale y con esa labia que tiene el hombre, muchos van a decir, oiga, qué belleza, sí, hay que votar por este señor, porque este señor sí va a cambiar a Colombia. Pero el voto lógico, al final, yo creo que va a mantenerse y la negativa de Petro sigue siendo demasiado alta. Perfecto, entonces bajo esa premisa pues de un gobierno de continuidad, pues tal vez preguntarle primero a Andrés, ¿cuáles son esas reformas, digamos, claves que tendrían que implementar lo más rápido posible, digamos, el gobierno entrante y cómo esto afectaría o beneficiaría nuestra calificación crediticia, si habría algún cambio o si ven más bien continuidad en esta calificación bajo la premisa de un gobierno que brinde continuidad un poco a las reformas que ya se empezaron a hacer en gobiernos anteriores? Pues mira, yo creo que la reforma, en mi opinión, la reforma más importante que tiene que hacer el siguiente gobierno en Colombia es una reforma tributaria. Hay otra que también es súper importante, que es la pensional. Lo que pasa es que la pensional tiene, como siempre, un tema, y es que si uno no la hace este año, sino que la deja para el siguiente año, pues en el fondo casi que no pasa nada. Pues
O sea, un poco lo que pasó en los últimos 8 años, no hubo reforma pensional. Con todo de que cuando se posicionó Santos, una de las cosas que se le dijo al gobierno de Santos, 2010, reforma urgente, la pensional. Pasaron 8 años, no se hizo reforma pensional. Y pues aquí estamos, no nos hemos quebrado, pero pues estamos ahí armando un problema en el futuro y se sigue armando y se sigue armando. Pero bueno, la tributaria es importante porque además es urgente, ese es el problema. Cuando se aprobó la reforma tributaria en el 2016, la primera cosa que nosotros escribimos en enero, una de las principales conclusiones nuestras fue, era importante, pero toca hacer otra reforma tributaria en los próximos 2 años. O sea, esto es sí, unos días después de que se haga la reforma tributaria, llegar a la conclusión que hay que hacer otra reforma tributaria, pues uno queda como decepcionado, claramente. Eso no quiere decir que no tocaba hacerla, o sea, sí era importante y era urgente hacer esa reforma tributaria, pero en este momento sigue siendo importante, no sé si vas a… pues eso. Y la razón por la cual es importante es precisamente por esa gráfica que ustedes están viendo ahí, porque resulta que este año Colombia va a tener un déficit fiscal del 3.1%, pero para el próximo año toca bajarlo a 2.2%. Y hacer un ajuste fiscal de 1 punto porcentual entero es una cosa titánica. Y la verdad es que las cifras, es muy difícil que las cifras den. De pronto, por suerte y por cosas de una sola vez, de pronto uno puede pasar la asignatura en el 2019, pero en el 2020 ya no se alcanza, porque es que ahora el 2020 toca bajarlo a 1.6. Entonces, pues hacer un ajuste fiscal de esa magnitud no da. Les doy unos números como para que se hagan una idea. Estos no son números míos, pero yo también tengo los míos, no son tan pesimistas, pero para tomarlos de Fedesarrollo. Si ustedes vieran la gráfica de Fedesarrollo, les diría a ustedes, mire, si Colombia no hace una reforma tributaria en el 2019, en el 2018, o sea, este año, el déficit fiscal del próximo año no sería 2.2, sino como 3.4. O sea, es una cosa loca. A mí no me da tan alto, ¿sí? A mí me da más o menos un nivel como de 3. Pero no da el 2.2, la verdad. Y es importante porque si no se hace la reforma tributaria, entonces las agencias calificadoras ya nos tienen en la mira, obviamente otra vez nos tienen en la mira, nos tenían en la mira en el 2016 y acuérdense que en ese momento la advertencia de si no se hace la reforma tributaria, la calificación de ustedes puede estar en peligro, y la opinión mía era que si no se hacía esa reforma, no solamente íbamos a perder la calificación, sino que además de pronto íbamos a perder el grado de inversión, que ya era un tema un poco más complicado por el impacto que podía tener sobre los mercados financieros y sobre la deuda pública, etcétera, etcétera. En este momento, como digo, es urgente hacer esa reforma tributaria porque definitivamente los números no cuadran para los siguientes años y esa es una preocupación que han manifestado las agencias calificadoras y no es por darle contentillo a las agencias calificadoras, esto es una realidad, los mercados financieros solitos saben sin que la agencia calificadora le diga lo que se viene hacia adelante. La razón por la cual los mercados están tranquilos en este frente por el momento es porque se siente que hay, primero, pues ustedes lo han visto en esta contienda electoral, hay cierto consenso de que hay que hacer una reforma tributaria y todos los candidatos están hablando, vamos a hacer una reforma tributaria, claro, el problema es que están diciendo vamos a bajar los impuestos. Ahora, vamos a bajar los impuestos, díganos también cómo va a recuperar los impuestos que se le van a bajar, por ejemplo, a las empresas, a quién se le van a subir, porque pues eso no, o sea, los números tienen que cuadrar para que baje esto a 2.2%. Y además es un tema de la estructura tributaria, la reforma del 2016 ayudó un poco a mejorar la estructura tributaria del país, pero claramente fue insuficiente, falta mucho camino por recorrer. Y ese es un tema que le está generando preocupaciones de lo que estaba diciendo Alberto ahorita, y es que un tema que hay de incertidumbre de los inversionistas internacionales y también la gente local, es que hay muchas complicaciones en el frente tributario. No solamente que los impuestos sean altos para las empresas en algunos casos, pero también es todos los trámites y todo lo que es engorroso y toda la tramitología que hay para pagar impuestos. Es que pagar impuestos es súper complicado. Incluso para nosotros las personas naturales es súper complejo, la verdad. Mientras que en Estados Unidos uno llega y llena un formulario, no sé qué, además en Estados Unidos casi que a veces uno le mandan más o menos los números y uno tiene que ver si eso está bien diligenciado o no, aquí uno tiene que diligenciarlo y a veces puede ser un complique. Entonces yo sí creo que esto sí
hay cierta impresión por parte de las agencias calificadoras y porque además lo han hablado con algunos de los candidatos, en donde sí hay conciencia de que hay que hacer una reforma tributaria estructural. Y la otra cosa importante, perdón, para terminar, es que no es solamente la importancia de este tema, sino que es todo lo que rodea el tema fiscal, porque es que el tema fiscal no es solamente para atacar este tema, es también para poder hacer las otras reformas que hay que hacer. Porque resulta que, como dije anteriormente, Colombia tiene que hacer otras reformas. Esto no es solamente la tributaria, hay que hacer una reforma pensional, hay que hacer una reforma a la justicia, hay que hacer una reforma a la educación, hay que hacer una reforma para tratar de mejorar la generación de empleo formal en Colombia. Pero para poder hacer esas reformas, primero hay que hacer esto, porque si uno no puede hacer esto, las otras, simplemente ese espacio no se da, y dependiendo de cómo salga esta reforma, ahí es donde se comienza a generar el espacio para hacer las otras reformas. Vamos a ver, porque eso le puede generar complicaciones al gobierno de cómo haga la reforma y de qué espacio le termina dando para seguir adelante con las siguientes reformas. Y esa es la preocupación, que vuelvo a lo que dije al comienzo, y es que si hacer una reforma tributaria se vuelve un problema súper complejo, eso puede poner en peligro las otras reformas que se vienen hacia adelante y también puede poner en peligro la dinámica de crecimiento económico para los próximos 4 años y puede hacer que el legado de este gobierno, por lo menos en cuanto a lo que se observa de crecimiento económico, no sea la maravilla, y entonces estamos en un problema para las elecciones del 2022. Y entonces yo aprovecho y le pregunto a Alberto, entonces, ¿nos van a mantener la calificación o cómo ve, digamos, esa senda de la calificación bajo la premisa, pues, digamos, que haya continuidad en las reformas y que se pueda materializar, digamos, alguna de estas claves o estas reformas claves que se necesitan para darle sostenibilidad a las finanzas públicas? Yo no estoy de acuerdo con Andrés en la prioridad de la reforma. Primero que todo, yo no creo que haya capacidad política para hacer otra reforma en este momento que le suba el IVA a Colombia o que le suba más la tasa de impuesto individual. Eso no puede pasar, no hay ambiente político y si el presidente lo hace, se quema inmediatamente. Creo que hay más posibilidad de hacer algo en pensional sin tocar pilares, porque tocar pilares es una cosa brutal, donde cuando comenzamos a tocar pilares, uno sabe qué manda el Ejecutivo al Congreso, no tiene ni la menor idea de qué sale. Que eso es una de las cosas que yo entiendo por qué Vargas Lleras lo querría hacer, que es mandar la reforma, la cual un pilar hasta un pilar, un salario mínimo va a Colpensiones, eso genera 7 billones de pesos adicionales de flujo de caja para el gobierno, que es una delicia, es una reforma tributaria, sin que la gente se dé cuenta. Entonces es una forma de hacerlo. El problema es que, sabiendo cómo funciona la política en Colombia, uno manda eso al Congreso y el Congreso dice, oiga, qué belleza, 7 billones de pesos, ¿por qué no lo subimos a 2? Es más, subémoslo a 3 y cojamos 20 billones de pesos y nos lo gastamos pues en posconflicto y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un error gravísimo mandar esa reforma porque compromete toda la viabilidad del sistema pensional a largo plazo. Entonces creo que lo que se puede hacer es cambiar la fórmula para hacer los cálculos a futuro de las pensiones, por ejemplo, tratar de trabajar un poco más en la cuestión de la formalización, disminuir tramitología, etcétera, etcétera. Pero para mí, Cata, la reforma más importante de todas, si yo fuera el presidente, el primer día lo que hago es mandar unos proyectos de ley muy claros delimitando la consulta popular y delimitando los tiempos que se puede tomar el gobierno en la licencia ambiental para todos los proyectos de minería de hidrocarburos. Así, acabar con lo de Cajamarca. Que no les gusta, no importa, eso es del Estado, el subsuelo es del Estado, el país es más importante que lo que piense las 7.000 personas que viven en ese proyecto. Se perdieron varios billones de dólares en regalías por culpa de esa consulta popular basada en la ignorancia completa, porque que si hacemos un hueco en Cajamarca entonces no va a haber más vacas y no va a haber más leche y no va a haber más cebolla y no va cantidad de barbaridades que simplemente no tienen una lógica y que los demagogos la están utilizando. Entonces tiene que haber una reglamentación de eso para que vuelva la inversión de hidrocarburos y minería a Colombia y genere más inversión extranjera directa y más actividad. Porque la capacidad que genera, y lo estamos viendo en este momento, si uno mira los datos de crecimiento de Colombia y hace una gráfica contra el Brent,
se da uno cuenta inmediatamente de la capacidad de irrigación que tiene el petróleo en la economía de Colombia, a estos niveles. Muy importante tener en cuenta también que si el petróleo, el Brent, termina el año a 75 promedio, cuando el plan financiero está a 55, ese incremento de precio del petróleo sí genera un dividendo positivo para fiscal 2019 de aproximadamente 0.5% del PIB. Entonces, si se logra hacer un ajuste fiscal de 0.4 en el 2019, bajando gasto, que hay donde bajar, uno tiene, o sea, Colombia hay cómo bajar 0.4% del PIB en gasto, y el crecimiento suficiente en positivo, y el precio del petróleo se mantiene más o menos donde está, la meta del 2019 se cumple sin mucho problema. Entonces yo no creo que haya esa premura tan necesaria de hacer esa reforma inmediatamente. Ahora, lo ideal sería, por ejemplo, que Vargas Lleras y Duque y todos están hablando lo mismo, que se lograra hacer el trabajo de mejorar la capacidad de la DIAN de generar un poco más de gestión, mejorar un poco, hacer una de las cosas que hizo muy bien este gobierno es la formalización de la economía. La verdad es que estamos a 51, 52% ya de los trabajadores, son 52% formal, ¿no es cierto? Al principio de este gobierno era 42%, o sea, sí ha habido una mejora en la formalización con los cambios que se han hecho, y si se mantiene eso con un crecimiento positivo, podríamos evitarnos el downgrade. Ahora, ¿cuáles son las dos condiciones iniciales? Precio del petróleo alto y que la economía crezca. Si la economía no crece, olvídate, ahí no hay nada que hacer. Bueno, y aprovechando ese tema, pues hablemos de una vez de… Perdón, antes de una cosita. Yo no dije que tocaba subir el IVA, por si acaso, valga la aclaración. Pero dos cosas. La primera cosa es, el tema de lo que yo dije de la premura de la reforma tributaria no es tanto porque a ver, es un poco por el gráfico que se está mostrando ahí. Y lo que usted dice es verdad. Si el precio del petróleo este año termina en 70 en vez del 55 que tenía el gobierno, entonces tenemos 5 billones de pesos más de recaudo. Lo que pasa es que aquí hay una cosa importante para tener en cuenta. Ese gráfico que ustedes están viendo ahí, está hecho, esto no es porque el gobierno dijo yo quiero poner un déficit fiscal de 2.2, eso es porque existe una ley que le dice al gobierno usted tiene que cumplir un 2.2, o sea, que eso es cumplir una ley. ¿Qué pasa si el petróleo está en 70 cuando se acabe este año? Esa línea que ustedes están viendo ahí de azul clarita que pasa de 3.1 a 2.2 no pasa de 3.1 a 2.2, pasa de 3.1 a 1.8. Entonces, no es que yo haga un ajuste fiscal de medio punto, de menor gasto, y además el petróleo me ayudó de medio punto porque listo, ahí estamos con un punto entero que era lo que se necesitaba, pero entonces ahora toca conseguir medio punto más para llegar a 1.8. Entonces el tema es, ¿cómo llego yo a 2019 sin hacer la reforma tributaria? Es un tema de urgencia, no es tanto que, no es un poco como la pensional. La pensional tiene, entre comillas, urgencia, pero digamos que no hay un momento del tiempo que haga, o sea, si uno no la hace este año, pues bueno, hagan el 2019, y si no la hacen el 19, pues hagan el 2020, igual tenemos tiempo como para que no nos vayamos a quebrar en 2 años y no se hacer una reforma pensional, ¿sí? Sí es importante hacerlo porque uno sí tiene que atacar un problema desde ya, porque es un problema que se está armando en el futuro, que se puede totear dentro de 10 o 15 o 20 años, pero pues uno no quiere simplemente estar pateando siempre la lata hacia el futuro. Pero este problema sí es un problema que es urgente. Entonces, es un poco por eso es que digo la prioridad de la reforma estructural, de la reforma tributaria, perdón, sea estructural o no sea estructural, es precisamente porque para llegar al año 2019 está muy difícil los números y además para llegar al año 2020 toca pasar por el 2019. Entonces es un poco más por eso. Ahora, ¿de dónde van a salir los impuestos? Ese es el gran dilema, la verdad. Yo, pues un poco la impresión que nos dio a nosotros cuando pasó la reforma del 2016 es que esa reforma dejó abierta una puerta para tratar de que los impuestos no bajen tan rápido como está planeado en este momento a nivel corporativo. Como ustedes saben, el impuesto de renta en la reforma del 2016 se planeó que iba a bajar paulatinamente y en este momento existe una sobretasa, pero la sobretasa se está marchitando gradualmente.
Entonces, eso dejó las puertas abiertas para lo que ha pasado un poco con el 4x1000, y es que varias veces en el 4x1000 en las últimas reformas se ha tratado de ir marchitando lentamente, que pase de 4 a 3, a 2, a 1 en los siguientes 4, 5, 6 años, pero eventualmente no lo marchitan porque se dan cuenta que no se pueden perder esos recursos, y aquí esto dejó las puertas abiertas para que esa sobretasa de pronto no se marchite como se está marchitando en los siguientes 2 años, sino que se marchite por allá dentro de 4 años. Entonces, pero sí, o sea, es un tema bien complejo, la verdad, y por eso es que los candidatos tienen tantas dificultades de vender la idea de cómo hace una reforma para poder cumplir con estos números. Y algunos han hablado de flexibilizar la regla fiscal. Alberto, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué tan factible es eso y cómo lo ve? Pues mira, la idea de flexibilizar la regla fiscal, tú lo ves en los candidatos, tú lo ves que ya comienzan como a tratar de vender un poco la idea, a ver qué puede ser la reacción de las agencias calificadoras de riesgo. Ahora, por ejemplo, el argumento de Duque no ha dicho que la va a flexibilizar, pero ha soltado un par de soundbites mirando a ver qué podría hacer. Lo mismo Vargas Lleras. Petro, pues vaya uno a saber, a punta de mandarina llegamos a la regla fiscal. El punto es que Duque tiene un punto válido y dice, Colombia ha cumplido históricamente con la regla fiscal porque Ecopetrol toma deuda y paga dividendo. Eso es cierto. Entonces, en cierta forma es hacerle un poquitico de trampa al cumplimiento de la regla fiscal, pero el internacional prefiere ver eso a que no se cumpla la regla, porque es que la regla fiscal genera mucha credibilidad desde el punto de vista de los fidelities, de los capitals, de los alliances, o sea, de los fondos internacionales que les gusta ver esto porque son cosas que uno puede modelar. Yo pienso que la forma, en caso de que se llegue a hacer eso, ahora, si el petróleo está a $75, Cata, yo te puedo asegurar que cualquiera sea el presidente, va a jugársela a que el 2019 tiene crecimiento y por el lado crecimiento mayor recaudo y arreglo fiscal, etcétera, etcétera, y tratamos de llegar al 2020 sin tomar decisiones difíciles en esa cuestión. Eso es lo que yo creo que va a suceder y jugándole a la suerte. Ahora, el rating agencies puede decir bien o mal, dependiendo de cómo sea Ahora, si la verdad es que el nuevo steady state del precio del petróleo no es $75, sino 85, porque Venezuela produce 1 millón de barriles y porque Estados Unidos ya llegó a su máximo en términos de producción de petróleo esquisto, que también puede ser, que llega a un punto en que ya no se puede crecer más, podemos tener un escenario de esos y es un escenario en el cual es bastante viable, digamos, tratar de darle la oportunidad al país a volver a un crecimiento potencial más alto y con austeridad llegar a algo de mantenimiento de eso. Pero si se toma la decisión de cambiar la regla fiscal, yo creo que la única cosa que se puede hacer para tratar de evitar lo que yo veo como una probabilidad muy alta de disminución de la calificación es atar ese cambio en los lineamientos de la regla fiscal a la aprobación de una reforma pensional, pero una reforma pensional buena, donde se pueda vender en Nueva York, decir, vea, nos estamos dando un ratico más para llegar a la estabilidad fiscal, pero vea que le estoy dando acá la mejora en el sistema pensional, disminuyéndolo, o sea, bajando la tasa de repago a largo plazo de las pensiones, marchitando las pensiones, o sea, lo que dice Duque de que él sería el último presidente que tendría la pensión especial desde el punto de vista de la presidencia y cambiar todas esas cosas, que eso son cosas mínimas, pero digamos que manda un mensaje importante atado a la idea de formalización adicional, etcétera, y eso de golpe podría generar algo de mayor tranquilidad dentro de las calificadoras de riesgo, otra vez, bajo el componente inicial de que el precio del petróleo esté alto y que la producción de petróleo en Colombia no esté cayendo fuertemente, que es lo mismo que decir que en este país acabamos con la sinvergüencería de que no se puede sacar petróleo porque supuestamente nos vamos a quedar sin agua. Y bueno, y aprovechando, le preguntamos a Andrés un poco ¿cuál es la perspectiva del precio del petróleo y cómo esta dinámica, pues digamos, ha incidido en el comportamiento del tipo de cambio recientemente? Si ves algún tipo de corrección o si efectivamente, pues digamos, la premisa es que el petróleo va a seguir al alza en el corto y mediano plazo. Bueno, ahí déjame hacer una pequeña
comentario con respecto a lo de la regla fiscal antes de responderte esa pregunta. Yo creo que, sí, definitivamente, una de las razones por las cuales Colombia le subieron eventualmente la calificación al triple B, donde 2 de las 3 ahorita tienen al país, es por la aprobación de la regla fiscal, la verdad. Es porque le da como ese rumbo para los siguientes próximos años de cómo se va a comportar y cómo le está exigiendo la ley al gobierno que tiene que seguir sus cuentas fiscales y que no sea discreción del gobierno. Entonces, cambiar la regla fiscal claramente puede ser un tema preocupante porque las agencias calificadoras lo pueden ver un poco con malos ojos. No necesariamente, digamos, yo he hablado directamente con las agencias calificadoras y les he hecho esa pregunta directamente. Oye, ¿ustedes qué harían con la calificación de Colombia si les cambian la regla fiscal? Y la respuesta no es inmediata de decir, si me la cambian y la flexibilizan, entonces yo le bajo la calificación. No, esa no es la respuesta. Pero sí el tema va por el lado de que si va a haber una flexibilización de la regla fiscal, tiene que venir acompañado, como dice por ejemplo Alberto, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tiene que venir acompañado con un compromiso de cómo vamos a seguir con una senda de déficit fiscal decreciente en los próximos años. Una de ellas puede ser también mejorar el tema pensional que le está generando tanto gasto al gobierno a nivel del presupuesto general de la nación, pues 40 billones de pesos se están destinando a pensiones del presupuesto de la nación. Pero sí tiene que venir acompañado con unos compromisos que sean suficientemente creíbles de cómo se van a hacer unos ajustes de gasto y ajustes de ingresos en los próximos años para ir cumpliendo con una nueva regla fiscal que de pronto sea un poco más flexible, y se tiene que hacer de forma muy cuidadosa. O sea, el nuevo equipo de gobierno que se posesiona el nuevo equipo económico del gobierno que se posesiona en agosto de este año, tiene que ser muy afinado para hacer estas cosas y se tiene que sentar con las calificadoras, se tiene que sentar con los inversionistas y probar a ver qué se puede hacer y qué va dentro de los límites de lo relativamente razonable y creíble, porque si no, esto va a ser un problema. ¿Qué me estás? El petróleo. El petróleo. Listo, el petróleo. El petróleo. Perdón, es que estaba pensando petróleo, regla fiscal. Hay una cosa que hay que entender, lo del déficit fiscal no es simplemente por mantener un déficit fiscal más bajito. El punto final de lo del déficit fiscal es para tratar de que la deuda como porcentaje del PIB se frene la subida que estaba teniendo, que se estabilice y que eventualmente comience a bajar. Una propuesta que a mí me pareció interesante que le oí a Juan Pablo Córdoba, es que, claro, como en este momento tenemos una fugia fiscal importante, ¿cómo hacemos para cumplir la regla fiscal y no tener que emitir, o sea, cumplir la regla fiscal, pero además no tener que emitir deuda, porque eso es lo que nos genera un problema? Me pareció interesante la idea de considerar la posibilidad de vender una porción de Ecopetrol, porque al vender una porción de Ecopetrol, el gobierno, pues digamos, suena muy razonable, el gobierno ya lo hizo una vez y el gobierno lo ha propuesto en el pasado, ¿sí? El gobierno en este momento tiene el 89, 88% de Ecopetrol, vender un pedacito de Ecopetrol y además darle más institucionalidad a la empresa, pues no le veo ningún problema, la verdad. Y eso sí puede, como tenemos un problema en el corto plazo del déficit fiscal, si podemos vender una parte de Ecopetrol, eso puede reemplazar la necesidad de emitir deuda durante 1 o 2 años y entonces nos elimina el problema que va asociado con la regla fiscal de un déficit fiscal, y es que cuando uno tiene un déficit fiscal tiene que emitir deuda, pero si logra vender un activo que es perfectamente vendible, como es Ecopetrol, me parece que eso podría ayudar a esa transición que hay que hacer para llegar a un déficit fiscal más bajo. Pero bueno, ahora pasando al petróleo. Aquí creo que no estamos muy de acuerdo. Alguna cosa que le leí recientemente a Alberto de cuál es su expectativa de precio de petróleo, pero no estoy seguro, ahorita pues él nos comentará. Nosotros creemos que el precio del petróleo en estos niveles de 75 para el Brent, más o menos donde está en este momento, no son unos niveles que se van a mantener en el resto del año. O sea, nosotros sí estamos viendo una corrección hacia niveles de 65, de pronto un poco menos para finales del año, esperaríamos que terminara el año más o menos en esos niveles. Anteriormente pensábamos que iba a terminar en 60, lo hemos subido un poquito,
Pero una de las razones principales por las cuales no estamos viendo que se mantengan estos niveles, ahorita en los siguientes 2-3 meses posiblemente sí, pero en la segunda mitad del año sí estamos viendo una corrección, sobre todo tiene que ver con la forma tan ágil que es el mercado, el sector de petróleo en Estados Unidos para reaccionar a los altos precios del petróleo, que ya lo estamos viendo. Si ustedes vieran las proyecciones que tenía la EIA a comienzos del año, ellos estaban previendo que Estados Unidos iba a producir este año más o menos unos 9.9 o 9.8 millones de barriles por día en promedio en el 2018. Hoy Estados Unidos está produciendo 10.5 millones de barriles por día. Y las proyecciones de la EIA en estos últimos 3 meses ya cambiaron y ahora ellos están previendo 10,5 millones de barriles por día. O sea, en cuestión de 3 meses ellos cambiaron totalmente su horizonte de cómo va a ser la expectativa de producción en Estados Unidos. Y eso le está metiendo un montón, pues, o sea, la capacidad de los productores de petróleo de no convencional en Estados Unidos de reaccionar rápidamente a unos altos precios del petróleo, cosa que no ocurre en los países que son productores de petróleo convencional, como es el caso de Colombia. ¿Sí? Entonces aquí el precio del petróleo está en 75, pero eso no quiere decir que entonces ahora Colombia va a comenzar a aumentar brutalmente su producción de petróleo, eso no va a pasar, porque no existe esa capacidad de reacción tan rápida, pero en Estados Unidos sí, y lo estamos viendo además. Y además había muchas cosas que se estaban generando en los últimos años. Para darles una idea, el break-even o el precio de equilibrio de producción de petróleo en Estados Unidos, de esquisto, pues, o el no convencional, mejor dicho, hace 5 años era $75 por barril, hoy en día es del orden de 50. O sea, en cuestión de 3-4 años ellos bajaron ese precio de equilibrio al cual hacen ganancias de 75 a 50. Entonces, claro, eso lo que hace es que si además pueden reaccionar rápidamente, el techo del precio del petróleo termina siendo más bajo de lo que era anteriormente. Anteriormente pues el techo de pronto era 100, pero hoy en día con Estados Unidos siendo el gran productor de petróleo que además está en su nivel de producción más alto de toda su historia, ya lo superó, el precio del petróleo comienza a tener ese techo. Ahora, ¿qué está pasando actualmente? Pues están los temas geopolíticos. Entonces está el tema de Estados Unidos y este señor Trump con Irán, que no se sabe qué va a pasar ahorita el 12 de mayo, están las preocupaciones con Siria, Siria siendo además un canal importante de transporte de petróleo hacia Europa especialmente, y eso le está generando ese choque al alza de los precios del petróleo. Ahora, claro, obviamente los países de la OPEC pues es felices con que el precio del petróleo esté en 75, y seguramente ellos van a mantener ahí sus recortes de producción por el momento. Pero nosotros sí estamos esperando primero que la situación de los temas geopolíticos eventualmente se van a solventar. Obvio, depende un poco de lo que decida el señor Trump también, un poco de aquí, pues, obviamente signo de interrogación, pero definitivamente el tema de la producción de petróleo en Estados Unidos creo que es un factor demasiado fuerte que le pone un techo importante a los precios de petróleo. Bueno, y Alberto, cuéntanos, ¿cómo la estás viendo? Mira, hay un par de cosas que yo añadiría a la discusión y creo que siguen siendo muy importantes. La primera es que Arabia Saudita necesita un precio del petróleo alto entrando a 2019, porque en el 2019 sí parece ser que va a ser el año donde va a ser el IPO de Saudi Aramco. Básicamente, ¿qué está pasando? Arabia Saudita va a vender o va a sacar a bolsa su industria petrolera. Y estamos hablando de que esto va a ser la transacción financiera más grande de la historia, $2 trillones, ¿no? Se estima que va a ser la valoración de la emisión, que es por mucho la compañía más grande del mundo. Entonces ellos tienen ese interés necesario porque la quieren vender. ¿Por qué la quieren vender? Porque ellos saben que la época del petróleo tiene un fin. O sea, el petróleo se va a acabar, no se va a acabar porque se acabe el petróleo en sí, sino porque la innovación humana va a lograr que dentro de, no sé, 20, 25 años ya no necesitemos más petróleo. Eso va a pasar. Entonces los árabes lo tienen claro y por eso quieren hacer el cash out, así como los noruegos tienen su fondo de soberano que vale 1.1 trillones de dólares, etcétera, y lo van a utilizar es para ajustar sus economías al futuro post-petrolero, que no es 2019, sino es por ahí 2035, 2040, vaya uno a saber cuándo. Eso es un componente muy importante.
El segundo es que si uno modela el crecimiento de la demanda interna por petróleo en un país como la India, lo cierto es que eso está explotando. O sea, la India en este momento ya está consumiendo, si no estoy mal, 3.5 millones de barriles diarios, pero está creciendo a 400.000 anual, que es básicamente todo lo que está devolviendo Europa. O sea, Europa devuelve 300 más o menos anual de menos consumo porque pues Europa es muy enfocada en el ambientalismo, pero la verdad es que si hay una persona que está en Jaipur y hasta hace 2 años no tenía ni para comer y hoy tiene para una motocicleta, pues esa persona en Jaipur le importa cero lo que piense Leonardo DiCaprio y se compra una moto, ¿cierto? Y porque una moto es mejor que una bicicleta. Y esa persona después se va a comprar un carrito y después se va a cambiar el carro, etcétera. Entonces, el desarrollo económico de China, India, Indonesia, Bangladesh, son países que nadie habla, pero es que son cientos de millones de personas. Todo ese desarrollo que se está viendo en esos países, que es un desarrollo brutal, implica más demanda de petróleo. Entonces, cuando yo hago mis modelos, Cata, yo lo que estoy viendo es que para final de 2018 va a haber un déficit en el mundo de producción de 1.3 millones de barriles diarios, aún con el incremento de petróleo que se está viendo de producción de petróleo que se está viendo en Estados Unidos. Yo también estoy muy impresionado con la velocidad de crecimiento de la producción de petróleo en Estados Unidos. Pero hay algo que es muy importante y he estado leyendo bastante al respecto, que es que uno de los componentes más importantes del break-even, del costo de break-even de la producción de petróleo en Estados Unidos, en esquisto, es el costo del arriendo de los taladros. La caída del costo de arriendo de los taladros fue brutal porque Estados Unidos pasa de utilizar 1.600 taladros todo el tiempo a 400, ¿fue? Bueno, en fin, 400 y ahora creo que está en 700. Entonces todavía hay algo de espacio, pero cada vez que va subiendo la demanda, pues el costo del arriendo de esos respectivos taladros se va incrementando y por lo tanto el costo del break-even debería comenzar a subir entre más producción haya en Estados Unidos de petróleo. Entonces ahí va entrando de otra forma un poco diferente. Y por último, la debacle de Venezuela, que eso es una cosa brutal. O sea, según la OPEP, en este momento Venezuela tendría la capacidad si va para cumplir pues con los tratados que firmaron, debería estar produciendo 2.5 millones de barriles. Me están contando que están produciendo 1.4, de golpe 1.3 millones de barriles. O sea, ya solamente Venezuela cumplió con todos los lineamientos que se había comprometido a hacer la OPEP de disminución de producción, según lo que firmaron el año pasado. Entonces hay una desbalance importante entre demanda y oferta en este momento por razones muy específicas y no hemos comenzado a hablar de lo de Irán. Yo estoy completamente convencido de que Trump va a patear el tablero y va a salirse del acuerdo con Irán. Estoy completamente convencido. La pregunta del millón es ¿cuál es la reacción de eso? Pero Trump va a apoyar a Netanyahu y ese tratado lo van a desaparecer. Y eso va a tener obviamente implicaciones en eso. No creo que va a tener implicaciones bélicas, pero sí puede tener implicaciones diferentes por las sanciones que entrarían otra vez y todas esas cuestiones. Entonces creo que sí hay ese premium que está funcionando en el mercado por lo de Irán, sí es importante, sí debería seguir siendo parte importante del precio. Entonces yo al principio del año tenía una visión de que el precio del petróleo al final de año iba a ser 65 en el WTI. Cada día me doy más cuenta que me voy a quedar corto. O sea, para mí el WTI va a terminar en 72, 73, el Brent terminará en 78, alguna cosa así. Ojalá que no haya un incremento adicional, porque eso sería bueno para Colombia, pero no necesariamente para el mundo, para la estabilidad de los mercados, pero sí creo que el balance ha cambiado comparado con lo que yo veía al principio del año. Y en ese sentido hemos visto pues que la correlación entre el precio del petróleo y el tipo de cambio local pues digamos que se ha mantenido fuerte y hemos visto pues un tipo de cambio bastante apreciado digamos en los últimos meses. ¿Cómo ven esto? Digamos ¿cuál es la proyección que ustedes tienen para el cierre del año? Yo estoy esperando un precio del dólar en Colombia de 2.900 al final del año. Y eso es un poco consistente con
con lo que les acabo de decir, si el precio del petróleo va a estar un poquito más abajo de donde está en este momento, $65 por barril para el Brent, creo que la tasa de cambio puede estar un poco más alta. Ahora, hay que tener en cuenta que esa correlación pues es un poco, a ver, eso no siempre es 1 a 1, ¿no? Porque esta discusión siempre uno la tiene todo el tiempo, como uno dice que uno sabe de dólar, y anoche la discusión que teníamos sobre, uno cree que sabe sobre tortas de banano, pero no tiene ni idea, ¿cierto? Para ponerlos en contexto, yo me estaba preguntando por qué las tortas de banano son negras y otras son blancas, pero no hemos podido saber la razón, entonces que el azúcar, no, ni idea, no sé. Bueno, lo mismo pasa con el dólar, uno no sabe qué es lo que pasa a veces. Pero no, a ver, esto es importante tenerlo en cuenta porque ahorita el precio del petróleo está en 75, el dólar está en 2.830 o lo que sea que esté hoy. En el 2015, cuando el precio del petróleo en algún momento estuvo en 75, que estaba en proceso de caída, en ese momento la tasa de cambio estaba en 2.200. Entonces, pues, obviamente esto no es 1 a 1. Claro, aquí hay otras situaciones que tienen un poco que ver con el deterioro crediticio que ha tenido Colombia en los últimos años, con la incertidumbre ahorita del tema electoral y otra vez, vuelvo, insisto, yo sí creo que ahorita con el tema electoral puede ser que la tasa de cambio se suba y de pronto incluso supere los 3.000 en algún momento, incluso cuando comenzó el año, como yo pensé que el panorama iba a estar un poco más apretado en esta parte electoral, pensé que de pronto hasta se podía subir a 3.100, 3.200. Ahora, pues no sé si vamos a llegar hasta allá, pero que lo pase 3.000 no me extrañaría para nada. Pero sí creo que va a haber una corrección después en la segunda mitad del año, y de nuevo insisto, yo estoy pensando en niveles de 2.900. Creo que las condiciones para Colombia este año son bastante buenas, la verdad. Creo que las estrellas están relativamente bien alineadas para el país este año, con excepción del tema electoral, pero pues obviamente apenas pase las elecciones y asumiendo pues que no gana el candidato de la extrema izquierda, creo que pues las cosas siguen estando bien, porque entonces tenemos una economía global que este año va a crecer al mejor ritmo de los últimos 8 años, los fundamentales de los países emergentes, incluyendo Colombia, en este momento son los mejores de los últimos 4 años, ya pasamos el chaparrón feo de la caída de los precios de las materias primas, también pasamos el chaparrón feo del comienzo de la normalización de la política monetaria, sobre todo en Estados Unidos, aunque todavía siguen subiendo tasas de interés, pero digamos que ya las siguientes subidas de tasas de interés en gran medida está más o menos descontado, o sea, por lo menos sabemos que están subiendo a un ritmo gradual, no es un ritmo acelerado. El precio del petróleo pues está alto, así está en 75 o está en 65, ambos a Colombia le sirven para el crecimiento económico. La inflación ya está otra vez abajo, la tasa de cambio apreciándose desde los niveles de 3.000 que vimos el año pasado a los 2.800, 2.900, 2.000 que estamos por estos momentos. Eso para la inflación también es positivo, eso le está dando espacio al Banco de la República para bajar las tasas de interés hasta los niveles actuales. La liquidez internacional sigue siendo muy holgada por el lado de Estados Unidos, como dije, Estados Unidos subiendo las tasas de interés a un ritmo muy pausado, muy lento, muy anunciado, nada sorpresivo por el momento. En Europa todavía inyectando una gran cantidad de euros a más no poder hasta que se acabe este año. La discusión de subida de tasas de interés en Europa creo que es una discusión por allá de 2020, de pronto, el mejor de los casos, finales del 2019, pero antes de eso poco probable. La discusión de subida de tasas de interés de Japón yo creo que es un tema del 2021, entonces ni siquiera estamos ahorita en esa discusión. Entonces yo creo que para Colombia la situación está bastante bien alineada para este año, de tal forma que hace que la tasa de cambio se mantenga en unos niveles, bueno, yo sé que 2.900, decir bajo no suena hoy en día muy bueno, pero digamos que cuando comienza el año, y el año pasado yo creo que mucha gente pronto estaba hablando de vamos a tener 3.300, 3.400 este año, sobre todo por la preocupación que había de que Estados Unidos acelerara su subida de tasas de interés por la reforma tributaria en ese país. Pero pues nosotros siempre hemos sido de la opinión, y creo que en eso coincidimos bastante con Alberto, y es que la reforma tributaria en Estados Unidos no le va a dar tanto impulso a la economía de Estados Unidos como parecía ser el caso por distintas razones, y si no sé vamos a discutir del tema después, hablamos del tema.
pero eso va a permitir que la Reserva Federal siga subiendo sus tasas de interés a un ritmo muy pausado y eso le da un apoyo muy importante a las economías emergentes y a los activos de los países emergentes, de tal forma que en este momento, claro, ahorita ha habido unas correcciones, pero nosotros en general estamos positivos sobre el comportamiento de los activos emergentes y pues obviamente Colombia en lo que resta del año. Y Alberto, ¿cuál es tu proyección? ¿Cómo la estás viendo? 2.850. No sé. Mi proyección asume que otra vez el petróleo a sus niveles y asume que Duque gana. Yo creo que cuando gane Duque sí se va por debajo de 2.850 en un overshooting y después comienza a volverse otra vez porque se normaliza, digamos, con el valor internacional del dólar, que creo que se va a quedar alrededor de 91, 92. Y creo que ese 2.850 lo podemos proyectar para 2018, para 2019, para 2020, para 2021, etcétera. Muy línea recta, porque yo estoy completamente convencido de que la inflación nunca va a volver a Japón. Eso no va a volver a pasar nunca. O sea, en Japón van a tener inflación cero hasta que caiga un asteroide y se acabe el mundo. Y entonces el Banco Central de Japón nunca va a poder dejar de imprimir dinero, ni va a poder subir las tasas de interés. Y ahorita estaba revisando en este momento, hoy en este momento, en Tokio, si uno compra un bono de Japón a 10 años, le rinde 0.0315%. A 0.0315%, uno se demora exactamente 2.187 años doblando la plata. Entonces, a menos de que uno vaya, mejor dicho, si uno vive hasta 2188, pues disfruta la pensión, pero lo más probable es que se muera uno 2000 años antes de que pueda doblar la plata. Entonces, los japoneses no tienen opción diferente a mirar por fuera, porque uno no puede solamente tener un portafolio de acciones, eso no es normal, uno tiene que tener componentes de renta fija, etcétera. Entonces el japonés o el que está sentado en Tokio y quiere poder irse a Cancún cuando ya esté retirado, pues tiene que generar algo de retorno y la única forma de hacerlo es invertir en bonos en Estados Unidos o invertir en bonos en Brasil o invertir en bonos en Colombia, etcétera, etcétera, porque pues ya, y los japoneses van a seguir haciendo las mismas preguntas, o sea, ¿me van a pagar sí o no? La verdad no es tanto si se mueve o no se mueve, esos fondos de inversión de largo plazo en Japón o en Estados Unidos, etcétera. En Japón no pasa lo que pasa acá, por ejemplo, eso que cayó la rentabilidad en un trimestre y entonces toca hacer una rueda de prensa para explicar qué fue que bajaron las acciones de Apple. En Japón no se preguntan esas cosas, sino se hacen esas inversiones a largo plazo y yo pienso que ese dinero va a seguir llegando al mundo emergente. ¿Qué mata eso que yo te acabo de decir? Que haya inflación en Japón. ¿Y qué tiene que pasar en Japón para que haya inflación? Pues las señoritas en Japón tienen que comenzar a tener hijos, pero las señoritas en Japón no quieren tener hijos. ¿Por qué? Pues porque no. Porque cambió el mundo. O sea, yo tengo 44 años, a mí me enseñaron, mi papá me enseñó desde, no diciéndome, sino con ejemplo, porque mi papá se levantaba como a las 4 de la mañana, es médico, y como yo estudiaba en el colegio alemán y mi papá no tenía ni idea de alemán, entonces le dio por meterse, dice que aprender alemán a las 5:50 de la mañana en el Goethe, hágame el favor, la barbaridad, para ayudarnos con las tareas. Entonces el hombre aprendía alemán y después iba para el hospital y llegaba a las 10 de la noche a la casa y yo veía todos los días trabaje, para hacer lo mismo que hacía cualquier familia de clase media de Colombia. Compra un carrito, arregla la cocina, le pone una terracita en la casa, la misma casa, no la vende uno, la cambia, le mete más cosas, etcétera. Después una finca, de golpe una acción de un club, etcétera, y genere activo. Esa era la visión de uno, la visión de él y que se la pasa a uno. La visión de las nuevas generaciones,
que la generación escata, pues es totalmente diferente, no es generar activo y acumular activo, es acumular experiencias. O sea, un niño de 28 años hoy no quiere comprar un carro, quiere conocer Japón, quiere conocer Nepal. ¿Para qué diablos me va a comprar un carro? Ahí está Uber, ¿cierto? Voy a gastarme toda mi plata yéndome a Nepal o yéndome a pasear 6 meses en el mundo, etcétera, etcétera, y quiero un trabajo que me dé experiencias donde pueda cambiar el mundo, pero nada de eso de trabajar hasta las 10 de la noche y nada parecido, es totalmente diferente. Y yo no juzgo eso, simplemente es la realidad del nuevo mundo. Entonces, cuando uno piensa así, a los 28 años, y uno se quiere ir a Nepal, pues no hay nada más incómodo que irse a Nepal con un niño de 6 meses. Mala idea. Entonces, pues cómprese un perro y lo deja con la mamá, no importa, pero no puede tener un hijo, simplemente es imposible. Entonces, esa forma de ver la vida es la que está cambiando totalmente la dinámica de inflación y por eso yo me siento tan tranquilo con esas proyecciones de que mercados emergentes que sí van a tener todavía más inflación, porque aquí todavía la gente tiene hijos, entonces se genere mucho más retorno. Bueno, y Andrés, hay un tema, digamos, que Alberto tocó y fue el tema del dólar y el DXY. Vemos que cada vez que Trump, digamos, lanza un tuit o lanza, digamos, algún tema relacionado con tensiones comerciales o tensiones geopolíticas, pues el dólar pierde terreno y en la medida en que Trump se mantiene, digamos, más callado, menos, digamos, activo, pues el dólar un poco retorna a esos niveles más fundamentales relacionados con una Reserva Federal que está subiendo tasas, digamos que un dólar que en principio debería paulatinamente o estabilizarse o por lo menos fortalecerse. Entonces la pregunta un poco es si Trump, pues a base de, digamos, de temas comerciales y geopolíticos va a lograr ese objetivo que es evidente, que es mantener un dólar un poco artificialmente más débil con el fin de mejorar su déficit en cuenta corriente, o digamos la senda debería volver a los fundamentales y en ese sentido tener un DXY mucho más, o sea, más alejado de los niveles medio artificiales que se han logrado de corto plazo. A ver, esa es una gran dicotomía porque, a ver, yo sí creo que los fundamentales del dólar, por lo menos para el corto plazo, son para que esté un poco más fuerte de cómo comenzó el año. Sin eso querer decir que el dólar va para una tendencia de apreciación muy fuerte para los próximos años. O sea, yo sí creo que lo que tú dices, el hecho de que la Reserva Federal esté subiendo las tasas de interés, un poco más de crecimiento económico en Estados Unidos por efectos de la reforma tributaria, pero más moderado de lo que se creía originalmente. Yo creo que eso todo y un poco lo que está pasando con el mundo, la repatriación de activos que en alguna medida está incentivando la reforma tributaria en Estados Unidos, yo creo que todo eso da pie para pensar que el dólar sí debería estar un poco más fuerte de nuevo de cómo comenzó el año. Y en parte por eso es que también pues, nuestra expectativa de dólar en Colombia es un poco más fuerte que donde estábamos más o menos en esos niveles, no mucho más, 2.900 pues no es muchísimo más, pero sí tengo preocupaciones pensando más allá del 2018 y tiene que ver precisamente con las tensiones comerciales que se están generando por lo que está haciendo Trump, y no es solamente por ponerle impuestos a los aranceles a las importaciones de aluminio y de acero y eso, sino es por las implicaciones que eso tiene sobre la política comercial en el mundo entero, que ya lo estamos comenzando a ver, ¿no? Entonces China reacciona a esto y entonces Estados Unidos dice voy a retaliarme a la retaliación, y entonces de pronto Europa eventualmente también se va a meter, y entonces eso comienza a generar un ambiente para la economía global que puede ser bastante nocivo, y para el comercio internacional que puede ser bastante nocivo.
También el tema fiscal en Estados Unidos yo creo que es un tema que comienza a generar preocupación porque, como dije, la reforma tributaria en Estados Unidos es muy grande, ¿sí? Está bajando los impuestos en $1,5 trillones en 10 años. Pero ese 1,5 trillones que parece ser mucho, primero en crecimiento económico no se va a traducir en esa explosión de crecimiento económico, como lo dije al comienzo, pero sí se está traduciendo en un deterioro muy fuerte del déficit fiscal en Estados Unidos. Deterioro es que estamos hablando que digamos, el año pasado el déficit fiscal en Estados Unidos es de 3,5% del PIB, algo por ese estilo, pero con la reforma fiscal en los próximos 10 años el déficit en Estados Unidos va a llegar a niveles de 5,5, 6%. Y eso es asumiendo que el Congreso deja la reforma tributaria tal como quedó, porque aquí el tema es que la reforma tributaria se tiene que marchitar en el año 10, pero las expectativas que tiene mucha gente es, mire, cuando estemos en el año 8º de hoy en adelante, de pronto en ese momento el Congreso de Estados Unidos dice, oye, como se van a vencer estos recortes de impuestos, venga, extendámoslos un poquito más en el tiempo. Y si ese es el caso, entonces uno debe estar hablando de déficit fiscales en Estados Unidos del orden del 7 u 8% del PIB, que es una cosa ya grosera. O sea, Estados Unidos lo tuvo hace 8 años, tuvo un déficit del orden del 10% del PIB, pero claro, en un momento en que la economía de Estados Unidos está en la peor recesión después de la Gran Depresión del 29. Era necesario, pero era momentáneo. Esto que se está armando es una cosa que se está armando casi que permanentemente. Y yo sí creo que eso sí le genera unas preocupaciones importantes a la calidad crediticia de Estados Unidos y pues tiene unas repercusiones sobre el comportamiento del dólar. Pero digamos que en el corto plazo nosotros sí estamos viendo un dólar un poco más fuerte, que se ve más que todo con las monedas fuertes en el mundo, o sea, contra el euro, contra el franco suizo, etcétera, etcétera. Contra los emergentes, pues la cosa es un poco distinta porque también está la prima de riesgo y un poco lo que hemos venido hablando acá, que el contexto para los emergentes es positivo, en donde pues la prima de riesgo de los emergentes ayuda a compensar esa mayor fortaleza que se puede dar en el dólar. No sé qué opinión tenga Alberto al respecto. A ver, yo pienso que y yo también estoy de acuerdo con Pardo en que está sobredimensionado la expectativa de crecimiento de Estados Unidos por la reforma tributaria, porque me parece que estaba mal hecho el diagnóstico. Es que el diagnóstico de Estados Unidos está mal hecho. Trump gana porque la gente en Estados Unidos vota a favor de la idea de que el mundo en el 2018 puede ser como el mundo en 1960. ¿Cómo era Estados Unidos en 1960? Todo el mundo tenía un trabajo estable. El papá se iba a trabajar de 9 a 4 en una fábrica a poner un vidrio o a poner una llanta o a poner una puerta, se retiraba a los 55 años con una muy buena pensión, le pagaban extremadamente bien y tenía una casa pintada de blanco, con un patio enfrente, con una cerquita blanca, un perrito, bueno, el perro que todo el mundo tiene, y 5 niños, y era la familia feliz, y todos comían juntos, y todo era perfecto. Ese Make America Great Again, de 1960, era muy bueno para una parte muy limitada de la población. Estados Unidos en el 2018 es un mucho mejor país, socialmente hablando, que Estados Unidos en 1960, pero aquí no importan los datos, aquí sí que es irrelevante. Otra vez, el 33% de la población en Colombia va a votar a favor de intercambiar el petróleo con los aguacates. O sea, es que es ridículo, pero no importa, porque es que eso suena muy lindo. Qué belleza, aguacate, qué feo, petróleo. Pero la realidad es que es totalmente diferente. Entonces, Estados Unidos votó exactamente por lo mismo. Entonces, Trump quiere arreglar algo que no hay que arreglar. Toda la industria de carbón de Estados Unidos emplea 100,000 personas. Toda la industria, o sea, desde la persona que maneja el camión hasta la que maneja el tren, hasta la que saca el carbón, todo 100,000 personas, una población que tiene 147 millones de personas empleadas en este momento, que cada 3 meses genera 7.2 millones de empleos y destruye 6.8 millones. Entonces estamos saliéndonos del acuerdo de París para salvar una industria que es totalmente irrelevante
en el contexto del universo, en el contexto de Estados Unidos. ¿Pero por qué la gente votó por eso? Porque la gente veía en televisión al minero llorando porque no tiene cómo pagarle el colegio a los niños. Entonces, en un país autoritario, eso se manejaría diciéndole, ¿sabe qué? Usted que era minero, ya no es minero. Tiene dos opciones, o aprende enfermería, o aprende a manejar o se vuelve, o va a la universidad y aprende a manejar sistemas de computación para una empresa. La tasa de desempleo de enfermería en Estados Unidos es el 0%. La tasa de desempleo en Estados Unidos de todas las personas que sepan algo que tenga que ver con networks de computadores es el 0%. La tasa de desempleo de un minero es como el 70%. Entonces, ¿vamos a matar el resto de la economía por salvar una industria que es totalmente irrelevante? Obviamente que no, pero los políticos como Trump no la entienden o no la quieren entender. Entonces, para mí está mal hecho el diagnóstico, y cuando tú tratas de arreglar un problema, un cáncer que tengas tú, si tú tienes cáncer de cerebro y te comienzan a tratar para cáncer de estómago, te vas a morir, porque es el tratamiento equivocado. Entonces, Estados Unidos hizo o está mirando, está tratando de arreglar algo que no hay que arreglar, sino simplemente si tuviéramos un presidente más normal en Estados Unidos, debería estar avanzando. Entonces, todo lo que está tratando de hacer Trump en Estados Unidos no va a funcionar. Te puedo asegurar que Estados Unidos no va a crecer 3%, va a crecer 2,3% este año. Te puedo asegurar que en el 2019 no va a crecer 3% Estados Unidos como están prometiendo, va a crecer 1,6%. ¿Sabes por qué? Porque 1,6% es el crecimiento potencial de Estados Unidos. Y nada que hayan hecho va a generar ese cambio. Entonces, yo pensando eso que te estoy diciendo, te puedo decir que en mi opinión, lo que está viendo el mercado de treasuries está equivocado. El mercado está viendo más inflación de la que va a venir en el futuro. Y el mercado que sí está viéndola bien es el mercado del dólar. Porque si tú tuvieras tasas de interés más altas en Estados Unidos, porque tú piensas que va a haber un problema inflacionario en Estados Unidos, todo el dinero del mundo se debería estar devolviendo a Estados Unidos y el dólar norteamericano debería estar mucho más apreciado. El hecho de que eso no está pasando, lo que quiere decir es que hay algo en el sistema, hay algo en la mano invisible de los mercados que no está dejando que eso que sucedió en 1994, 1997, 1999, donde el dólar comienza a apreciarse, que es lo mismo que decir que el peso colombiano se deprecia, el peso mexicano se deprecia, que Argentina entra en una crisis, que Brasil entra en una crisis. Todo eso que sucedió en esos años no está sucediendo porque el dólar norteamericano nos está demostrando que aquí falta una parte del rompecabezas. Y esa parte del rompecabezas que no cabe ahí es que Estados Unidos está tratando de arreglar algo que no hay que arreglar. El futuro de Estados Unidos es Facebook, es Twitter, es biotecnología, es todas esas cosas que van en vanguardia. La producción de carros es una industria del siglo XX, la producción de carbón es una industria del siglo XIX. Nosotros en Colombia necesitamos carbón. ¿Por qué? Porque nos da empleo. ¿Pero por qué nos da empleo aquí? Porque nosotros no tenemos Facebook. El día en que tengamos Facebook, pues ya no necesitamos más carbón. Pero Estados Unidos no necesita carbón. Y bueno, yo aprovecho y les pregunto un poco cómo ven el tema de las elecciones pues parlamentarias en Estados Unidos, pues porque con todo el tema de la guerra comercial, digamos que ha habido rumores que eventualmente Trump podría pues perder parte del apoyo republicano y pues no se habla que eventualmente podría perder la mayoría en el Congreso. ¿Ustedes cómo están viendo esto y un poco para el futuro de esta economía? Sí, pues… A ver, ahí es importante tener en cuenta que en el Senado, por ejemplo, los republicanos tienen un margen extremadamente estrecho y un poco el resultado de aquí hasta noviembre de cómo vaya evolucionando la economía puede también un poco mandar la partida de lo que pueda pasar en las elecciones legislativas en noviembre. Y un poco también lo que está pasando con este tema de comercio y toda la cosa, porque claro, lo que dice Trump, pues en principio, por lo menos para el votante de Trump es maravilloso. Pongamos barreras comerciales, Make America Great Again, todas esas vainas, se hizo la reforma tributaria, todo maravilloso, pero el tema es cuáles van a ser los resultados, porque si los resultados no son lo que la gente está esperando, y yo creo que es posible, como lo estábamos diciendo ahorita, los resultados no van a ser lo que la gente estaba esperando. La gente le va a comenzar a cobrar
la cuenta de cobro a Trump y se lo va a cobrar a los republicanos, pues se lo va a cobrar a través del Congreso y es haciéndole perder escaños a los republicanos, sobre todo en el Senado, de tal forma que de pronto, entonces ahora tenemos un Senado que está en poder de los demócratas y una Cámara de Representantes que seguramente va a seguir en manos de los republicanos, pero tal vez con un poco menos de peso, y entonces tenemos otra vez el gridlock que teníamos durante bastante tiempo, durante los años de Obama, en donde estaban pues, las dos cámaras en distintos partidos y simplemente mover el Congreso era muy difícil. Es más, es importante tener en cuenta que Trump ha tenido muchísimos problemas para mover al Congreso. O sea, el año pasado la agenda legislativa de Trump pues no es ninguna cosa para destacar, la verdad. O sea, se pasó la reforma tributaria, pero pongámosla en contexto. Cuando Trump se hace elegir presidente, la primera declaración que hace su secretario de Hacienda es que la reforma tributaria va a estar lista en un par de patadas y en cuestión de julio-agosto ya iba a estar lista. La promesa de Trump es que la reforma tributaria iba a bajar los impuestos en $6 trillones en 10 años. La reforma se pasó en diciembre, o sea, 6 meses más tarde de lo que se estaba previendo, y no fueron $6 trillones de recorte de impuestos, sino $1,5 trillones de recortes. Y además está llegando un poco lo que dice Alberto, está llegando en un momento en donde la economía no lo necesita. Entonces, pues entonces el tema es, la gente se va a gastar la plata que le está llegando de ese recorte de impuestos, y nuestra respuesta, y por eso es que creemos que el impacto no va a ser tan fuerte, la respuesta es no, la gente no se lo va a gastar. En los recortes de impuestos del 2001 y de 2008, el 30% de los recortes de impuestos que le llegaron a las personas naturales se los gastaron, solamente el 30%. El 70% decidieron ahorrárselo o invertir en los mercados financieros, lo que quieran. Pero en ese momento la economía estaba entrando en recesión, en ese momento la tasa de desempleo venía subiendo, en ese momento no es el caso. Las empresas, una encuesta que hizo Morgan Stanley a las empresas en las que les preguntaba, oiga, de la plata que ustedes va a ahorrarse en pago de impuestos, ¿cuánto se va a gastar en más inversión? Y la respuesta fue, solamente el 17% no lo vamos a gastar en inversión, el 50% me lo voy a gastar en recompra de acciones y en pago de dividendos. Entonces, claro, está llegando en un momento que no es el momento que necesita la economía de Estados Unidos para tener eso, entonces el diagnóstico está mal, ¿sí? Pero sí está generando entonces unos problemas hacia adelante de déficit fiscal mucho más abultado, los problemas, claro, Trump es el mago para negociar, pero es que aquí uno tiene que tener en consideración que no es que Estados Unidos pone unas barreras arancelarias y el resto del mundo simplemente acepta y punto. El mundo entero y China, sobre todo, que ya es un país bastante grandecito, está tomando unas medidas que a Estados Unidos no le convienen para nada. Si Estados Unidos se retiró del TPP, no sabemos qué va a pasar con el NAFTA. Yo pues, pensaré que de pronto finalmente termina no saliéndose, pero si se llega a salir, eso va a ser malo para Estados Unidos. Y la gente, y yo creo que los resultados de lo que está pasando en la economía en ese país, la gente no va a estar muy contenta más adelante. Yo creo que la gente le va a comenzar a pasar la cuenta de cobro a Trump. Yo no recuerdo muy bien, pero creo que las últimas encuestas le están dando un nivel de aprobación a Trump de, no sé, 30 y pico % tal vez. O sea, yo no veo muy claro el panorama para los siguientes años. Si Trump tuvo tantos problemas para impulsar su agenda legislativa en estos primeros 2 años, con un Congreso que estaba de su lado, en teoría de su lado, la cosa se ve mucho más compleja a partir de noviembre, cuando va a tener seguramente una de las 2 cámaras que va a estar en poder de los demócratas. Entonces le preguntamos a Alberto pues si cree en la reelección de Trump o no. Uy. No, yo no creo que Trump vaya a ser reelegido. Lo que me preocupa es el después de Trump, porque también como en cualquier lugar del mundo, si no es Trump, entonces la población dice no este sino el otro. Entonces el problema es que Estados Unidos también es un país que está muy polarizado. Entonces el ala demócrata se la tomaron
las personas más de izquierda de Estados Unidos. Pongamos en contexto quién es la persona más de izquierda de Estados Unidos. O sea, la persona más de izquierda de Estados Unidos es más derechista que Juan Manuel Santos. O sea, tampoco lo pongamos en una cuestión tan loca. Pero sí un Bernie Sanders, una Elizabeth Warren, etcétera, sería una cuestión complicada. Ojalá fuera un Joe Biden. Joe Biden es un tipo suficientemente lógico, es como un Clinton. Eso sería una gran opción en caso de. Y la otra sería que saliera alguien dentro del Partido Republicano que lograra volver a traer digamos, al Partido Republicano a lo que era antes, que es un partido de responsabilidad fiscal, de comercio internacional, pues porque Trump no es republicano. Trump es algo que nadie entiende. O sea, vaya uno a saber qué es ese señor, pero si se devuelve, digamos, una especie de líder republicano más cercano a un Reagan, a algo así, que aparezca alguien, entonces de golpe puede ir en primaria contra Trump, y si Trump es débil, le gana, y los republicanos podrían mantener la Casa Blanca. Yo estoy de acuerdo con Pardo, o sea, el Senado se va para los demócratas, la Cámara es mucho más difícil, pero va a ser mucho más difícil la gobernabilidad en la segunda parte del mandato de Trump. Bueno, y ya nos estamos quedando corticos de tiempo, pero antes de entrar, digamos, en un par de preguntas del público, pues mi pregunta de cierre es un poco, bueno, el ambiente en términos de comercio exterior cada vez empieza a lucir un poco más proteccionista y pues se ve la necesidad, digamos, de esa diversificación de los socios comerciales, y en ese sentido un poco la pregunta es, pues, ¿qué oportunidades y qué beneficios pues se vería para Colombia una tendencia más o creciente entre los vínculos comerciales de América Latina y países asiáticos como China? ¿Cuáles son los sectores, digamos, que se podrían beneficiar de ese mayor vínculo y pues cómo evolucionaría un poco la relación a futuro entre estas dos regiones? Pues mira, yo creo que no hay, primero que todo, yo creo que en los negocios no existe la ideología. Entonces, la verdad es exactamente igual hacer comercio con Estados Unidos que comercio con la China, porque China no es comunista, China es un país autoritario, pero a China, un país autoritario, también le gusta que se cumplan las reglas. Entonces, si tú tienes la oportunidad de tener una relación de negocios con los chinos, normalmente ya a esta altura del partido son gente muy seria, entonces tú puedes tener una relación muy evolucionada y es muy benévola para el país. Entonces, para mí no es una cuestión de que sean exclusivos. O sea, para mí el industrial colombiano tiene que maletear igual en Miami, en Nueva York, que en Shanghai, en Beijing, o en Shenzhen, en cualquier, o en la otra ciudad que queda en la mitad de China, que se me olvidó el nombre, etcétera. Bueno, las 150 que hay de más de 10 millones de personas. Entonces, hay mucho espacio para incrementar el comercio. Brasil, Argentina, Chile lo han hecho por obvias razones, porque los chinos los buscaron a ellos. Nosotros no es tan sencillo, nosotros tenemos que buscarlos a ellos, pero hay un espacio muy grande para avanzar eso. Colombia no tiene opción diferente a comerciar con el mundo. O sea, cada vez que yo oigo, por ejemplo, a Jorge Robledo decir que hay que priorizar el mercado interno de Colombia. Tenemos 50 millones de personas. El mundo tiene 7.000 millones de personas, o sea, ¿cuál es la lógica de venderle a 50 millones cuando le podemos vender a 7.000 millones? Es que no hay lógica, y lo mismo le pasa a Trump, o sea, Trump y Robledo se parecen mucho en comercio exterior, no entienden el concepto de que es mejor venderle a más gente. O sea, el TPP le daba la opción a Estados Unidos de venderle a 1.000 y pico millones de personas, y ya está por fuera, perdió toda la opción de entrar en eso, y ahora China pues tiene muchísima más influencia en eso. Entonces, para mí no hay ninguna exclusividad, uno tiene que buscarlo por todas partes, y la única política válida es maletear y buscar negocios, etcétera, etcétera, y eso solamente lo puede hacer el sector privado. El gobierno tiene que apoyar con ProExport y con todas estas facilidades y bases de datos y organizar reuniones de networking, etcétera, pero el trabajo siempre se ha hecho y eso no va a cambiar. El trabajo lo hace el sector privado. De acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, o sea, primero es aprovechar los tratados de libre comercio que tiene Colombia en este momento.
digamos que, claro, yo creo que es un poco injusto la forma como se ha juzgado el desempeño de estos tratados en los últimos años, porque, pues claro, uno llega y dice, no, es que no le hemos exportado, pues las exportaciones a Estados Unidos no han aumentado tanto como se estaba esperando, no sé qué, pero pues también pongámoslo en perspectiva. Nosotros firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y resulta que Estados Unidos estaba en sus siguientes 8 años de recuperación extremadamente lenta después de la peor crisis financiera en toda su historia. Pues uno tampoco, sí, o sea, creciendo a tasas de 1 y pico %, pues uno que estaba esperando que los gringos vienen aquí a comprar a más no poder, pues claro que no, si estaban saliendo de semejante crisis, ¿cómo? Europa también, tenemos el tratado con la zona euro, casi se desaparece el euro, o sea, pongámoslo en perspectiva. Entonces, primero hay que meterse y hay que seguir impulsando los tratados de libre comercio, apoyar eso. El mundo alterno de qué pasaría si nosotros no estuviéramos en esos tratados, ¿sí? Y por eso creo que también es injusto la forma como puede uno juzgar los tratados de libre comercio, porque cuando todo el mundo se está integrando al libre comercio, ¿sí?, pues a uno no le queda más remedio que también meterse en ese vagón, porque el otro remedio es pues quedarse afuera, obvio. Pero si uno se queda afuera, entonces uno se aísla y entonces pues la situación puede ser esa retroceder. Aquí puede ser que no estemos avanzando una barbaridad y pues que no sea pues los supercrecimientos que de pronto a algunas personas le vendieron al principio cuando dijeron hagamos tratados de libre comercio. Pero el escenario alterno es qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado totalmente aislados del mundo internacional y solamente le vendemos a los 50 millones de colombianos que quieren comprar lo que sea que nosotros producimos. La Alianza del Pacífico, creo que tú lo tienes ahí en tus preguntas, creo que eso es un comienzo, también una buena oportunidad, ver a ver si algo se puede hacer con el TPP, además porque pues nosotros no hicimos parte del TPP, pero yo creo que eso es un tema que se puede ahondar. Ahí entonces pues ya el liderazgo no es Estados Unidos, realmente es China. Yo sí creo que comerciar con China, comerciar con India, por ejemplo, lo que estaba diciendo Alberto antes, la capacidad de crecimiento, de compra que tienen los chinos y los indios es enorme. Primero porque vienen de unos niveles extremadamente bajos, o sea, su capacidad de compra hace unos años era, pues, o sea, no sé, la quinta parte de lo que tenemos hoy en día, pero está creciendo unas tasas enormes. Recuerden que China está creciendo, pues tal vez no al 10% de hace unos años, pero sí a tasas de 6%, India también, y ahí es un mercado pues enorme, que ahí hay unos potenciales que sí creo que hay que desarrollarlos. Yo sí creo que Colombia tiene, digamos, no estoy diciendo que necesariamente uno tiene que tener una visión de futuro para que Colombia dependa solamente de un tema agrícola, pero Colombia sí tiene un potencial agropecuario que es muy importante, que ha sido deficitario durante mucho tiempo precisamente por el tema del conflicto armado. Obvio, aquí entra el tema de cómo va a ser la implementación del proceso de los acuerdos de paz. Esto es un tema importante, no va a ser fácil claramente, ya hemos visto las complicaciones desde que se firmó el acuerdo hasta hoy, lo difícil que ha sido, y esto pues no es un tema de corto plazo, y eso es un tema que sí es importante que el siguiente gobierno coja las riendas del asunto y que vea a ver cómo va a implementar correctamente los acuerdos de paz, porque ahí sí hay un potencial enorme de comenzar a vender productos agropecuarios, pero volverlo agroindustria, no es a punto de darle unas semillitas a unos pequeños productores a que simplemente siembran así poquitico, no, esto es una cosa a gran escala, que se vuelva un tema desarrollado, que Colombia se vuelva una potencia realmente de producción de distintos tipos de bienes agrícolas al mundo entero, que lo demandan y que les gusta mucho además. Yo estuve ahorita en febrero en Berlín en una feria que es la feria más grande del mundo de frutas del mundo. Yo quedé sorprendido, yo me imaginé que era, no sé, imagínense Corferias. ¿Sí? Yo me imaginé una vaina así, Corferia es una vaina enorme y resulta que ese sitio es como 5 veces más grande que Corferias, lleno de todas las variedades de frutas que ustedes se puedan imaginar, unas vainas locas, 300.000 distintas variedades de manzanas, que yo no podía creer que existieran tantas cantidades distintas de manzanas y además
todo lo que viene acompañado de eso, porque no es simplemente la manzana, porque yo mismo me preguntaba, pues uno cómo vende una manzana que es roja y otra que es roja, pero el rojo es un poquito más pálido, cómo la diferencia, la gente cómo diferencia eso, pero estos tipos tienen la vaina bien montada. Y ahí estaba un stand de Colombia, y varios colombianos estaban ahí, lo que alcanzamos a hablar con algunas personas es, oiga, es que ustedes tienen unas vainas exóticas, la fruta que ustedes tienen es 1A. Y yo digo, miércoles, si lo que tenemos es tan bueno y tiene tanta aceptación y se vende además a unos precios tan buenos en el exterior, una granadilla, yo no sé, ¿tú sabes cuánto vale una granadilla aquí no sé, en Carulla, por ejemplo, que es la Como cara, 1.000 pues? pesos. ¿Cuánto? 1.000, por ahí. 1.000 pesos. ¿Sabes cuánto vale en un supermercado en Londres o en Berlín? 5.000. 5 libras. 5 libras esterlinas son 20.000 pesos. O sea, ahí hay un potencial enorme y además a los europeos les encantan las frutas exóticas que producimos aquí en Colombia. Granadilla. No, sí, granadillas, aguacates, todo lo que ustedes quieran. No, o sea, a ver, otra vez, aquí como para meter el chiste del aguacate. El tema no es no darle impulso al aguacate, claramente ese no es el caso, hay que dárselo, y el aguacate colombiano, y en los últimos meses, trimestres, años, ha habido una explosión importante de producción de aguacate, y buenísimo que se haga, y eso es lo que también se debe hacer. Ahora, no solo aguacate, ¿no? También hay otras cosas. Pero sí creo que hay un enorme potencial en ese frente, que puede ser muy importante para Colombia para los próximos quinquenios o lo que sea, pero pues digamos que esto todo viene acompañado de un tema de la especialización de además el tema agrícola en particular, que no simplemente se queda en el tema arcaico del siglo XIX, sino de algo que es ya mucho más extenso, que es lo que les está diciendo con el tema de esta Feria de Berlín. Es todo lo que viene acompañado del mercadeo, de la diferenciación de la fruta que se produce, porque eso además genera más recursos, más valor agregado, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, ha estado muy nutrida la charla, la verdad es que quiero agradecerles pues con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Nos quedan un minutico, entonces no sé si alguien del auditorio quisiera hacer una pregunta pues para ya cerrar, y si no, pues acabar esta charla. ¿Alguien? Está muy pronto, muy pronto. Bueno, entonces definitivamente pues no tuvimos preguntas. De nuevo, muchísimas gracias. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. No, pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Tiempo. El tiempo no da espera. La vida pasa frente a nosotros y nos recuerda todo lo que deseamos y a su vez lo que hemos dejado pasar. Es cuando piensas que los momentos tienen